Buenas tardes, hoy aprenderemos un poco sobre las propiedades de los campos, el tamaño, formato, lugares decimales requeridos, permitir longitud cero, indexado, generador de expresiones. Bueno, lo primero, abrimos nuestra tabla, nos vamos a vista de diseño y allí podemos observar que cada dato maneja unas propiedades diferentes. Algunas propiedades son comunes para todos. Miremos nuestro primer dato, que es texto corto. Allí nos aparecen las propiedades de campo, donde puede ser general o búsqueda. Nos centramos en la pestaña general. La primera propiedad es el tamaño del campo. Este quiere decir que limita el número de caracteres que van a ir dentro de un campo. Puede ser entre 0 o 255 caracteres. Bueno, para poder modificar es importante mirar qué tipo de datos se va a ingresar para así determinar el número de caracteres máximos que va a tener el campo. Por ejemplo, el campo nombre no va a tener más de 255 caracteres, porque pues el nombre de una persona no tiene todas esas letras, ni todos esos caracteres. Entonces, picamos donde dice tamaño de campo y modificamos y le colocamos de 25 a 30 caracteres. Ahora miremos la propiedad de formato. Bueno, esto hace referencia a la apariencia que va a tener la información ingresada en nuestro campo de datos. Bueno, propiedad de título hace referencia al título que va a llevar el campo. En la vista de hoja de datos, por ejemplo, el nombre del campo, nombre abreviado, pero si lo dejamos en blanco, si no colocamos nada, pues tomará el nombre que le hemos asignado. Pero si queremos hacer algún cambio, picamos en vista de diseño y colocamos la palabra nombre y nos vamos a la hoja de datos, le decimos que guarde los cambios y ya queda el cambio. Este se realiza para saber el tipo de información que vamos a manejar. La propiedad requerido hace referencia a que si el valor o dato es obligatorio que esté en el campo o que no sea obligatorio, el valor no es necesario. De hacer algún cambio, pues no lo digitemos o dejarlo simplemente en blanco. Pero si es necesario, el sistema nos va a pedir la información en ese campo. Esta propiedad de requerido está ligada con la de la propiedad permitir longitud cero. ¿Qué nos permite esta propiedad? Que el campo se escriba un espacio que se tenga para escribir obligatoriamente una información en nuestro campo. Por ejemplo, está si lo permito, dar un espacio y nos permite seguir trabajando. Pero si no, el sistema nos obliga a tener que escribir una información. La propiedad indexada se utiliza para crear un índice, ya que es una lista donde se almacenan valores de acuerdo a uno o más campos. La utilizamos cuando hay una gran cantidad de datos y los agrupamos o los ordenamos nuestra base de datos o nuestra tabla por un campo. Esta propiedad nos sirve para que la ordenación sea de una forma mucho más rápida y eficiente. La propiedad decimal nos habla sobre el tamaño del campo. Allí se despliega una lista. La lista que sale dice bitle, entero, entero largo, simple, doble,
y de replicación y decimal. A nuestro costado derecho sale un anuncio que dice tamaño y tipo de número que se escribirá en el campo. Los valores más comunes son dobles y enteros, largo. Si combina este campo con un campo autonumérico, es una relación de varios a uno. Este campo debe ser de tipo entero largo. La escala por lo general siempre está en cero. Lo que hacemos es modificarlo y colocarle 2, que quiere decir el número de decimales que va a llevar hacia la derecha. Entonces, al lado derecho sale un anuncio donde dice que el número máximo de dígitos que puede almacenar a la derecha del separador decimal. El campo lugares decimales aparece un anuncio que dice el número de dígitos que aparecen a la derecha del separador decimal. Se parece la propiedad con la anterior, pero es diferente. Les voy a decir la diferencia. El anterior restringe el decimal. Por ejemplo, 2,25 solo toma el dato número 2 y restringe el 25 después de la coma. En cambio, los lugares decimales lo que hacen es capturar la parte fraccionaria del valor. Por ejemplo, si en escala tengo 0, no captura el valor, pero si en escala hay 2 y lugares decimales hay 2, con el ejemplo anterior me captura el valor completo 2,25. Entonces es apropiado que coloquemos en la parte de arriba 2 y en lugares decimales 2 para que se guarde y se capture la información. El generador de expresiones proporciona fácil acceso a los nombres de los campos y controles en las bases de datos y a muchas más funciones integradas cuando se escriben más expresiones. Este contiene estos combo voice. Cuadro de expresiones es donde se escribe de forma manual. Botones de operador para insertar operaciones aritméticas y lógicas. Elementos de expresión son las columnas donde muestra carpetas, elementos específicos y valores. Este generador se puede manejar desde la tabla, desde un formulario o desde una consulta. El generador de expresiones se considera como la forma o manera de buscar o insertar los componentes de una expresión difícil de recordar, como los nombres de identificador, ya que su empleo es muy eficaz a la hora de utilizarlo. Muchas gracias, les agradezco por su tiempo.